todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y esta semana vamos otra vez con dos vídeos. ¿Y por qué? Pues porque la semana pasada al final no pude subir ninguno. El viernes sí que subí el que tocaba esta semana, pero bueno, para recuperar el de la otra semana pues he hecho un vídeo sencillito que yo creo que va a ir bien también a las personas que están empezando a coser, porque comprendo que yo me meto ahí de lleno ya ahí en el patronaje, todo, que si acabados, que si no sé qué, y igual personas que están empezando pues les puede resultar complicado ya desde el momento cero ponerse con esta clase de detalles. Así que hoy he hecho un vídeo que no es de una prenda, vamos a hacer un mandil de costura. Pues bueno, como sé que os gusta la temática de maestros de la costura, pues el típico mandil que llevan ahí, pues que si para guardarse las tijeras, que si no sé qué, no sé más. Entonces puede ser un mandil de costura, pero puede ser para cualquier otra cosa, porque por ejemplo creo que para rollo peluqueros, estilistas y tal, que también que se llevan las brochas, las tijeras, o si pintas y quieres llevar ahí unos pinceles y tal, no sé, que creo que puede en realidad servir para muchas cosas. Y es más que nada tener pues algo que te dé comodidad. Entonces vamos a hacer un mandil de costura, y para empezar encontraréis los patrones en el blog. Los vais a poder descargar gratuitamente, ¿vale? No hay tallas porque es un mandil. Son 4 piezas en total y las podréis descargar en hojas de A4, montar las hojas de A4 y ya recortar lo que es la forma del patrón. Este es un proyecto muy sencillo de una tarde, así que vamos a ello. Al descargar el patrón vais a tener 4 piezas. La primera sería la base del mandil, la 1-4. Esta pieza la tenéis que cortar 2 veces y marcar bien los piquetes. Ahora mismo el patrón que veis en pantalla no tiene añadidos los márgenes de costura, pero el que os vais a descargar vosotros ya tiene los márgenes de costura añadidos. Esto es porque no lo industrializo hasta que no he comprobado que está bien. Así pues, os cortáis las piezas, ya os digo, tiene el margen de costura, tiene un margen de costura de 1 centímetro, aunque lo vais a poder ver perfectamente en el patrón. Luego tenéis la segunda pieza, que sería lo que nos va a crear el primer bolsillo. Es igual que la primera, pero un poco más corta. De hecho, lo tenéis marcado también con el piquete. Esta pieza es como un bolsillo gigante en el que podremos meter cosas. Tanto esta pieza como las anteriores van entreteladas con una entretela finita. Una entretela perchada, francesa, en cada lugar la llaman de una parte. Y la tercera pieza es igual que las anteriores, pero más corta aún. Y con esta pieza haremos otros bolsillos más. A diferencia de las anteriores, esta es en la línea horizontal, tiene unos piquetes. Aquí lo veis, arriba y abajo tiene piquetes porque nos marcan la línea por donde tendremos que pasar un pespunte para que la pieza nos quede separada en 3 bolsillos. Y esta pieza también va entretelada, y de la de los dos, o sea, de este bolsillo y del anterior cortaremos una de cada. De todas maneras está todo marcado en el patrón. Luego tenemos la cuarta pieza, que es
lo que sería la correa de la cinturilla. En esta pieza mirad el largo, porque no he puesto tallas, simplemente es alargar o acortar la correa. Y bueno, os lo podéis probar y dependiendo de si os lo vais a poner más a la cintura, más a la cadera, pues y de vuestra talla, obviamente, pues la alargáis o la acortáis. Tenéis que dejar la correa os tiene que quedar como 15 centímetros pequeña, porque vamos a poner el cierre con un elástico y este tipo de cierre de mochila. Entonces vamos a necesitar goma elástica que nos quepa por el hueco de esta pieza. En mi caso es de 3 centímetros la goma elástica y es goma elástica dura. Porque en los extremos de la correíta cogeremos estas gomas elásticas. Por último necesitamos un cordón de grosor medio. Aunque sea de grosor medio es muy suave, o sea, lo podéis apretar perfectamente, no cojáis un cordón durísimo, porque lo vamos a utilizar para hacer un ribete que vaya alrededor de lo que es todo el mandil. No sé si lo he dicho, pero la pieza de la correa también va entretelada. Vamos a coger las piezas 2 y 3, las de los bolsillos, y vamos a remallar la parte superior, solo la parte superior. Cuando ya la tenemos remallada, nos vamos a planchar un dobladillo de 1,5 centímetros, porque le pasaremos un pespunte a máquina por el borde. Os podéis marcar el dobladillo con la plancha, de hecho lo recomiendo. Respecto al tejido que podéis utilizar para el mandil, realmente podéis utilizar el que queráis. Eso sí, no usaría uno muy delicado, no usaría un satén o algo así, pero bueno, como podéis utilizarlo, lo entreteláis y no se va a desbocar ni nada. Pero bueno, lo más normal es uno de algodón. También puede quedar muy mono con las típicas telas de patchwork, ¿no? Que tienen así estampados bonitos y tal. Yo lo he querido hacer negro porque, bueno, pega con todo y me gusta de esta manera, me parece elegante. Pasáis el pespunte recto por el dobladillo para fijarlo. Nada, un ancho de pata de cremallera puede ir bien. Y para coser esta pieza, bueno, el mandil, estoy utilizando una aguja de 90. Según vuestro tejido podéis utilizar de 80 o de 90. Si es un satén, pues tendréis que utilizar de 70. Ahora vamos a colocar el bolsillo pequeño encima del que es más grande. Y os sujetáis los bordes con alfileres. Recordad que teníais marcado la situación de esta pieza con un piquete. Cuando lo tenéis ya colocado encima, el siguiente paso sería, digamos, hacer la costura esta que nos va a separar el bolsillo pequeño en 3 bolsillos. Tenéis que tener marcados los piquetes en el patrón. Igualmente a veces cuando ponemos las entretelas, pues el corte que habíamos hecho inicialmente en el tejido lo perdemos porque se queda pegado con las entretelas. Entonces si no habéis vuelto a marcar el piquete, que sí que deberíais haberlo vuelto a marcar, pues igualmente con alfileres, para que sea más visual, os ponéis un alfiler en la parte de abajo y uno en la de arriba para poder hacer la línea recta, para tenerla visible. Si necesitáis dibujaros una línea con la regla o un hilván o lo que sea, os lo podéis dibujar para pasar el pespunte recto y que os quede bien alineado.
No tiene misterio, es simplemente un pespunte recto por encima cogiendo las dos piezas. Recomiendo utilizar una aguja de 90 si el tejido lo permite, porque vamos a juntar varias capas de tejido que llevan entretela. Es una entretela muy finita, o debería serlo, pero aún así todo va sumando, entonces mejor que la aguja tenga algo de resistencia, porque si no os va a costar y se os puede partir. Hacemos los pespuntes en los dos lados y ahora ya pues tenemos la separación de los bolsillos hecha. El bolsillo central es un poco más grande que los laterales. Y ahora ya vamos con la pieza base, cogemos una de las dos que tenemos y vamos a colocar las piezas de los bolsillos también encima. Os recolocáis los alfileres para que os cojan las tres piezas. Con el metro vamos a medir los laterales, el bajo y el otro lateral. Algo más o menos para hacernos una idea de la distancia. Si nos da por ejemplo 86 centímetros, pues ahora vamos a coger el cordón y nos vamos a cortar unos 93 para tener ahí un poco de margen de más, por si acaso. Y con el cordón tenemos que coger una tira del mismo tejido, si queréis hacer una combinación de colores del color que queráis combinar. Y tenéis que cortar una tira, no hace falta que sea el bies, para enrollar el cordón. Para doblar la tira y que el cordón quede entre medias. Os tiene que quedar luego una pestañita de 1 centímetro, ¿vale? Porque vamos a pasar un pespunte muy pegadito al cordón con la cremallera de pata de cremallera, para que el cordón nos quede ahí encerrado en la tela, y la pestañita que nos tiene que quedar debe ser de 1 centímetro. El ancho de la tira esta pues va a depender del grosor de vuestro cordón. Si el cordón es finito, pues la tira podrá ser más finita, y si no, pues más ancha. La mía es de 4 centímetros. Y lo dicho, le pasáis un pespunte a todo el cordón para que nos quede dentro de la tira. Si estiráis de atrás, pues os vais ayudando un poquito. Cuando ya tenemos el cordón preparado, nos cogemos la pieza del mandil que tenemos montada hasta ahora con los bolsillos y ponemos el cordón por el borde, que la pestañita quede con el orillo del mandil. Y la pestañita tenía que quedar de 1 centímetro para que nos coincida con el margen de costura de 1 centímetro del mandil. Entonces ahora le volvemos a pasar un pespunte utilizando la pata de cremallera para poder acercarnos más a la costura, al borde del cordón, y vamos pasando un pespunte por todo el borde del mandil. En la esquina no es una esquina, no es una esquina en pico, sino que es curvadita. Id con cuidado y dar toda la forma curva. Y así hasta llegar al otro lateral del mandil.
Ya tenemos todo el delantero del mandil montado. Ahora cogemos la otra pieza, que recordad que de la pieza 1 habíamos cortado 2, y vamos a poner derecho con derecho, lo que ya teníamos montado con esta última pieza. Hacéis coincidir los bordes y lo sujetáis todo con alfileres. Y tendremos que pasar un pespunte por donde ya lo habíamos pasado, pero cogiendo esta nueva capa de tejido. Yo aconsejo poneros el lado que ya tenéis marcado con el pespunte cara a vosotros, porque así el nuevo pespunte que hagáis lo podéis hacer justo por encima de ese otro pespunte. Y cuando ya lo tenéis, pues le tendréis que dar la vuelta, pero antes, en la zona curva, en vez de piquetear, ¿vale?, os vais a cortar, digamos, el tejido sobrante, ¿vale? Dejad unos 3 milímetros de separación del pespunte y le quitáis todo el mogollón de tejido que sobra para que no se acumule ahí dentro, porque son muchas capas de tejido, están entreteladas, tiene además el vivo este que hemos hecho con el cordón, así que mejor vaciarlo un poco para que no haya ahí mucho tejido. Cuando ya lo tenéis, le dais la vuelta y lo plancháis todo bien. Poner una entretela fina considero que es un paso imprescindible porque se supone que es algo que va a llevar peso dentro, a ver, tampoco demasiado, pero va a llevar peso, entonces para que mantenga bien la forma y tenga cuerpo y tal, considero que la entretela es importante. Y el vivo, además de poder tener una función decorativa, pues también le da cuerpo a todo el margen. Para terminar vamos a hacer la cinturilla, la correa de la cintura. Tenéis que marcarla con la plancha por la mitad. Y recordar que tenía que ser unos 15 centímetros más pequeña que lo que os habíais marcado, o sea que vuestra cintura, vuestra cadera. Porque ahora vamos a coger la goma y vamos a medir 5 centímetros, lo vamos a doblar y vamos a cortar 10 centímetros. Y ahora cortaremos otra igual para tener para ambos lados de la correa. Cada una de estas tiras la vamos a meter por el hueco de la pieza esta, del cierre. Y ahora cogemos el extremo de la tira, teniendo en cuenta la línea de la plancha, la doblamos derecho con derecho y vamos a colocarnos el cierre, la goma, para que quede con el orillo a margen de costura con el extremo. Lo tenéis que situar bien. Va a quedar como en un sándwich. Esto lo hacemos en ambos lados. Y le tendréis que pasar un pespunte a centímetro de costura y luego meteros abajo, hacer como una L. En la esquina giráis un poquito y coséis un par de centímetros para que luego al darle la vuelta ya tengamos marcada la esquinita. ¿Veis? El pespunte que me he metido un poco hacia adentro. Podéis vaciar la esquina por el costado, pero no cortéis la goma, no sea que se vaya a deshacer. Y le dais la vuelta.
Tenemos ahí un trocito de esquina ya marcado de la línea horizontal. Ahora os vais a doblar el margen de costura de ambos lados hacia adentro y los vais a marcar con la plancha, que se queden ya fijos. Primero de un lado. Y después del otro, que os queden alineados ambos lados. Cogemos el mandil y lo podríais colocar centrado y que el cierre os quedara atrás, pero a mí me parece más cómodo que el mandil quede cerquita del lado izquierdo, ¿no? Porque es donde solemos llevar los cierres las mujeres, en el lado izquierdo, y así nos lo podemos poner y quitar con más facilidad que el cierre esté en la espalda. Ahora vamos a coger solo uno de los lados de la correa y lo vamos a coger para pasarle un pespunte a margen de costura con el mandil. Solo le vamos a pasar pespunte por uno de los lados de la correa. Y aconsejo que lo estéis cogiendo, digamos, por el lado de atrás del mandil. ¿Veis? Aquí ya lo tenemos, el pespunte pasado, pero todavía tenemos la pieza abierta porque solo lo hemos pasado por uno de los lados. Hacemos esto porque ahora tenemos que cerrar con un pespunte visto. Tenemos que cerrar toda la correa. Entonces, para tener claro en la zona del mandil por donde tenemos que pasar el pespunte recto, al tener esa costura hecha ya por abajo, tenemos tenemos una línea visual, ¿no?, del pespunte para saber que nos va a quedar alineado. Así que nada, el último paso ya sería por todo el bajo de la correa pasarle un pespunte. Yo lo he hecho a un ancho de un poquito menos de la pata de la cremallera. Tened visible el punto de referencia que estáis cogiendo con la pata, porque ahora cuando entráis aquí en el mandil perdéis las líneas que pueden tener la plaquita metálica, ¿sabes?, que os pueden servir de referencia. Entonces tenéis que usar la pata como referencia para seguir haciendo una puntada recta. Además tenéis el pespunte de abajo, el que habéis hecho antes, también para ir guiándoos y que vayáis rectos. Y con esto tendríamos ya el mandil acabado. Podéis cortar todos los hilos sobrantes. El pespunte recto os debe haber quedado bien alineado tanto por delante, que era la parte que estabais viendo, como por detrás, porque teníais la costura de referencia. Y nada más, con esto hemos acabado. Y ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.